Ahora, siguiendo con la agenda académica de nuestro evento, nos acompaña la doctora Paula Catalina Vázquez Marín de la Universidad CES con su conferencia titulada Experiencia en Acreditación Nacional e Internacional del Programa de Medicina de la Universidad CES. La doctora Vázquez es médica y cirujana de la Universidad CES, magíster en educación de la Universidad de Medellín, Fellow Faulkner de Medical Education 2014 en Filadelfia, con experiencia en diseño y gestión curricular en educación superior formal y no formal, y liderazgo en la transformación curricular del programa de medicina de la Universidad CES hacia un currículo basado en competencias. Líder de los procesos de acreditación nacional e internacional del programa de medicina de la misma universidad, actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Medicina de dicha facultad. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenos días, agradeciendo las reflexiones y la invitación de la doctora Elvia María, a quien tanto admiro, y la doctora Lina, y el llamado creo que de todos los que hemos hablado hoy de contar historias. Cuando yo decía, yo no vengo a hablarles de pedagogía ni de didáctica, pero les vengo a contar cuál ha sido nuestra historia, la historia de la Facultad de Medicina CES y cómo ha sido pionera en calidad en Colombia y eso qué nos ha dejado, bueno, malo, regular, qué cosas han sido difíciles, qué cosas han sido más fáciles y sobre todo qué hemos aprendido con la expectativa de que, como lo decía ahorita la doctora Lina, y todos los diálogos que pudimos tener ayer y que hemos seguido teniendo propiciados por Ascofame y estos espacios de conversación a los que nos invita permanentemente. Yo sé que todos estamos pensando esto cómo se hace, cómo lo hacemos mejor, y la invitación es que juntos siempre somos más fuertes y que juntos, como Antioquia, que es la sede de este foro regional, y como Colombia desde Ascofame, lo podemos hacer mucho mejor. Siguiente, Natalie. Vamos a hablar entonces de qué es la acreditación Arcusur. Muchos todavía esto es una cosa nueva en Colombia, no sabemos de qué se trata, cómo se vivió esta experiencia en el programa de medicina CES y cuál fue el impacto que para nosotros ha tenido hasta este momento ese proceso de acreditación. Siguiente. Entonces, ¿qué es Arcusur? Lo primero es que esta es la única acreditación internacional todavía, digamos que validada, incluso promovida directamente desde el CNA a nivel institucional en Colombia. Arcusur entonces es un sistema que pertenece al Mercosur y es el sistema regional de acreditación para la educación superior en el Mercosur y los estados asociados como Colombia. Siguiente. Este mapa representa los países miembros de Arcosur, son los que están en naranja, y los que están en amarillo son los países invitados, desde hace parte Colombia, es decir, es prácticamente toda Suramérica, y eso ha ido creciendo cada vez más somos pues como más relevantes. Siguiente, Natalie, gracias. Y hasta ahora, esto es una cifra de antier, somos 30 programas acreditados en Colombia. La Facultad de Medicina CES junto con la Universidad de Santander fueron los dos primeros programas de medicina que se acreditaron en Colombia. En este momento Colombia ha participado, los primeros programas que dijo Colombia podemos mostrar en este ejercicio internacional son las ingenierías, fueron los primeros y medicina. Yo creo que es muy importante, y no para alimentar nuestra consabida arrogancia, sino por el contrario, para darnos una palmadita y ser muy conscientes de la labor que tenemos en términos de calidad en educación superior en Colombia y en el mundo. Yo creo que esto es una demostración. Cuando Colombia dijo cuáles son las áreas a mostrar, la primera fue la medicina junto con las ingenierías. Entonces, estos son los programas de medicina que hasta este momento en el país están acreditados. La UDES y la Universidad CES ya renovamos nuestra acreditación, y ya la Universidad del Bosque y la Universidad Libre de Cali también tienen acreditación Arcusur. Para nosotros entonces este fue un camino, estos fueron todos los banners que sacamos para comunicarle a nuestra comunidad académica. Nosotros en el 2013 recibimos, pues se abrió la convocatoria en el país y generosamente el CNA le envió una carta a nuestro rector pidiéndole a la Universidad CES que participara en este proceso, y recibimos un gran acompañamiento por parte de CNA. Ustedes saben que el CES fue el primero acreditado en Colombia, eso fue por allá en 1998, es decir, hemos vivido
de primera mano y como espectadores principales cada cambio, cada transformación, cada como subida en esa escalera de la madurez de nuestro sistema de calidad colombiano, y mirarlo a la luz también de Latinoamérica ha sido una de las cosas más valiosas de este proceso. Adelante. Recordemos un poquito, qué bueno tener aquí un estudiante, y yo felicito a la doctora Lina y creo que todos los decanos vamos a seguir su ejemplo en las próximas convocatorias de Ascofame, porque yo decía, ¿a quién le voy a hablar? Y muchos de acá, la mayoría de los decanos, esto es un asunto que nos trasnocha, que está siempre en nuestros pensamientos, pero hablándole a los profesores y hablándole a los estudiantes, recordar que nuestro sistema de acreditación en Colombia es todavía voluntario. Hay países en que es obligatorio, en Latinoamérica creo que Chile, está que me soplen mis compañeros decanos, yo creo que hay muchos países de hecho donde son procesos obligatorios, Colombia es voluntario, yo no sé si eso es malo o bueno. Ahorita el doctor Palacio nos recordaba cuántas facultades de medicina, a mí me parece inconcebible que haya programas que no estén acreditados. Hay pocos que la explicación es porque son nuevos, porque quieren hacerlo, porque están en vía, pero bueno, todavía es voluntario, es un proceso centrado en la alta calidad y recuerda siempre el CNA que no es un proceso de inspección y vigilancia, que no tiene un carácter punitivo. Es diferente al registro calificado, recordemos que entonces el registro calificado es el proceso de condiciones mínimas de funcionamiento para un programa académico en Colombia y es temporal. Hay acreditaciones por 4 años, por 6 años, por 8 años, por 10 años, de acuerdo también al nivel de madurez del programa, y esto ha sido una diferencia con el proceso Arcusur. Siguiente. Estas etapas también las conocemos muy bien. Inicialmente se hace un proceso interno de apreciación de condiciones iniciales, se hace un proceso de autoevaluación que incluye a toda la comunidad universitaria con participación que debe ser amplia. Esa ha sido también una de las lecciones aprendidas del proceso que se ha construido en el CES. Debe ser muy participativa y nos debe involucrar porque esto debe ser un asunto permanente. Hay un proceso de evaluación por pares, una de las cosas que yo valoro más personalmente de este proceso, porque esa mirada de pares que a veces también nos asusta porque depende mucho, nos exige como académicos. ¿Y los pares quiénes somos? Los profesores universitarios, investigadores, líderes en educación que van a sus programas pares y que tienen que mirarla con rigor, con un ejercicio también de desprenderse de lo propio, de mirar más allá de lo que en nuestra universidad funciona de acuerdo a nuestro proyecto educativo y respetando esa identidad particular, hacerle un proceso de valoración y sobre todo fomentar que haya un proceso de crecimiento de todos los procesos de gestión curricular, educativos, docentes y de aprendizaje de una institución. Luego de eso el CNA hace su evaluación final. El CNA es el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia y le presenta al Ministerio de Educación Nacional esos informes y ya el Ministerio de Educación Nacional toma una decisión y expide una resolución. Siguiente, Natalie. Estos son los factores y características de nuestro proceso de acreditación CNA. Hemos tenido muchas ocasiones de ver presentar ese modelo de CNA por los consejeros, incluso en el conjunto de lo que hay en el mundo. Yo diría que es uno de los más complejos, con más cantidad de… Siguiente, Natalie, miren, siguiente, son 12 asuntos que miramos con una cantidad de indicadores. Ya tenemos una promesa de reducción de los cuadros maestros, del número de indicadores. Yo no creo que esto sea malo. Yo creo que así como contaba el doctor Romero esta mañana, empezamos con 104 recomendaciones que fuimos bajando a 10. Yo sí creo que nos tenemos que volver un poquito más pragmáticos y en eso, por eso la educación médica ha sido líder en el mundo en términos de calidad, porque los médicos tenemos esa virtud, somos pragmáticos, somos concretos, a veces demasiado. Pero, ¿qué hay de distinto también, siguiente, con este modelo CNA versus Arcusur? En esta sola diapositiva se recoge todo el proceso Arcusur. ¿Qué diferencia hay? Y ahorita lo decía el doctor Palacio, cuando vienen y nos miden con las recomendaciones de maestría o cuando nos miden a todos los programas medicina igual que todos los demás, pues hay ganancias, pero hay dificultades. Arcusur empezó con consensos de expertos por áreas disciplinares. Entonces los procesos, el año pasado vivimos en el CES un ejercicio de que ya el programa de odontología y el programa de medicina veterinaria también lograron esta acreditación, pero pudimos ver las diferencias, porque parte de unos asuntos disciplinares que hicieron que fuera muy grato encontrarnos con preguntas en el proceso de acreditación que obedecían específicamente a lo que vivimos
en la formación médica, que sin duda todos sabemos es distinto. Ahorita la pregunta de la doctora Clara Orrego creo que nos dejó a todos como cuáles son nuestras aulas o nuestros salones, como bien lo dice la doctora Elvia María, cómo nuestros docentes hacen al mismo tiempo la labor asistencial, formación en distintos niveles de aprendizaje, incluso perfiles. Pueden tener perfectamente un técnico, un tecnólogo, un estudiante de pregrado de medicina o estudiantes de otros programas y de diferentes niveles de formación, y a un R3 y a un R4, y aún así lo hacen muy bien. Entonces yo creo que sí hay asuntos muy particulares, aunque sé que a veces en nuestras universidades cuando decimos que medicina es distinto, todos nos miran como, ay, pero sí, somos distintos. Aquí le hablo a mi director académico que está allí sentado. Muy bien, entonces Arcusur tiene unos contextos que son estos 4 y unas características, y entonces, ¿cómo se hizo? ¿Cuál es la historia de esto? Nosotros nos presentamos a un proceso, tanto la UDES como nosotros, luego el Bosque y todos los demás, a un proceso que fue conjunto. CNA nos pide hacer un informe en términos de Arcusur, pero resulta que nosotros en Medicina CES ya teníamos el informe para CNA, las 2 veces nos ha pasado más o menos lo mismo, entonces ha sido adaptar, y en ese proceso hermenéutico, pudiera incluso decirlo, hemos ganado mucho, pero también eso nos ha requerido grandes reflexiones, transformaciones y cambiar también el lenguaje. Siguiente. ¿Qué lecciones aprendías? Esta foto a mí me encanta y siempre la pongo porque fue muy importante esta visita. Ella era nuestra directora académica. Esta figura es distinta en las acreditaciones de Arcusur. Él era el técnico del CNA que acompañaba la visita. Para el CNA era un proceso también muy importante porque eran las primeras veces en que programas colombianos se presentaban este proceso, y ese técnico del CNA garantizaba que todo se estuviera haciendo de manera adecuada. Ella es la doctora Amelia Fernández, quien es una gran académica colombiana y era la par coordinadora de la visita desde Colombia, y ellos dos, el doctor Sigifredo Luis Brenelli, ella es la doctora María del Carmen Monbrun, creo que nunca se me van a olvidar de sus nombres, son nuestros pares visitantes. Ella es argentina y él es brasilero. ¿Qué descubrimos y qué aprendimos? Muchísimas cosas, se las he ido como contando. Entender que el español, a pesar de que es el mismo español, es muy distinto, que había muchas cosas, ellos no nos entendían que era un docente adscrito, como lo llamamos en el CESO, nuestros docentes ad honorem, fue muy difícil explicarles la relación docencia-servicio tan particular que se vive en Colombia y específicamente en Medellín. Ellos nos preguntaban por muchas cosas que para nosotros eran absolutamente particulares, pero ese poder que tienen las preguntas nos hizo mirarnos distinto. Ese poder de la mirada externa, créanme que fue valiosísimo para el programa de medicina. Muchas cosas aprendidas, las voy a resumir en algunas cosas puntuales en aras del tiempo, que sé que no es mucho. Para nosotros el gran impacto se ve reflejado en estos 3 aspectos grandes, en la mirada y lo que obligó también. Nosotros estábamos en ese momento, la primera vez que recibimos la visita, que fue en 2014, estábamos en pleno proceso de reforma curricular, la primera que vivía el programa de Medicina CES, que empezó en el 2009 y fue aprobada por el Ministerio de Educación en 2015. Entonces casi que esto fue una verificación previa con una mirada internacional que nos tenía muy asustados. Dijimos, pero ¿cómo en este momento se nos ocurrió pleno hacer una reforma curricular? Con toda la mirada de implementar un enfoque basado en competencias, con la mirada CANMEDS, con la mirada de cómo íbamos a dar respuesta a un médico que de verdad respondiera a la necesidad que tiene nuestro país. El programa de Medicina CES este año está cumpliendo apenas 45 añitos, yo digo que eso, pararse uno frente a frente con universidades centenarias siempre será un reto, pero pues en esos procesos de madurez nosotros hicimos toda esa mirada también de nuestros procesos académicos y de gestión, de los cuales me siento supremamente orgullosa. Yo estoy muy feliz viendo acá no solo mi equipo de trabajo, sino un mundo de egresados que se dedican a la educación médica, porque sé que eso ha sido sembrado a través del tiempo y que nos gusta hacerlo y lo hacemos bien, de la manera como hemos decidido hacerlo, la internacionalización y lo que eso trae, la posibilidad de la interculturalidad, la posibilidad de que un programa joven como Medicina CES mire al mundo, además de mirar a Colombia, y se revise también en lo propio y se fortalezca, muestre lo bueno, pero también se cuestione profundamente. Esto nos trajo grandes cambios en nuestro currículo y también nuestra mirada, que ha sido lo que más ha cambiado en el currículo de Medicina CES en su historia y a raíz de la reforma curricular, además de manera actual, en términos de investigación y de formación en salud pública. Muchas gracias.
Esta es una frase que dijo un estudiante dentro de nuestro proceso y la quiero traer. La segunda visita fue en plena pandemia y dijo: la alegría y satisfacción de ver que ocurrió algo grande y poder decir, yo estuve ahí. Siguiente, Natalie. ¿Qué trajo esta segunda mirada? La necesidad de un sistema de información más fuerte. Todos corrimos, fue muy difícil tener la información en términos de cuadros maestros CNA, información de Arcusur, porque es un documento y otro manual, que ahí digo yo que está la verdadera acreditación, porque en ese manual de tablas y de cosas muy específicas que ellos piden, en los que hay que interlocutar todo el tiempo porque a veces uno no entiende o no da exactamente lo que ellos necesitan, ha sido un reto que yo creo que vivimos todas las universidades, y a quienes tengan el secreto del éxito les pido me lo compartan, y creo que esto es valioso seguirlo pensando juntos porque hay mucho para aprender. El reto de hacerlo en plena virtualidad, mostrar toda nuestra potencia, quiénes somos a través de una visita virtual, pues fue un reto grandísimo, muchos tuvimos que vivirlo en procesos de pandemia. Mejorar lo bueno, identificar las oportunidades y entender cuáles brechas hay entre el proceso Arcusur-CNA. Creo que CNA es un proceso más robusto, más complejo. Arcusur probablemente es un asunto más concreto, más desde la medicina como tal, y esto es valioso. Siguiente. La flexibilidad curricular. La investigación, los estudiantes logramos ver nuestras grandes mejoras en términos de publicaciones, de participación en investigación, de una investigación que incluye una facultad tan grande como es Medicina CES, con 64 registros calificados de programas 2 pregrados, otro tanto de programas médico-quirúrgicos, maestrías, anteriormente doctorados ya salieron a otra instancia. El valor que le dieron a nuestra figura muy particular de comité de promociones, que se encarga de acompañar ese proceso de formación integral tan característico del médico CES, y nuestro programa de trabajo en la comunidad, de atención primaria en salud y de medicina familiar, el programa Lazos de Salud y Bienestar, que realizamos junto con la Secretaría de Salud y Metrosalud en la comunidad de Villa del Socorro, en la Comuna 2 de Medellín, que se convirtió de ser una de nuestras grandes debilidades en una de las grandes fortalezas del médico CES. Adelante. Estas, ya para terminar, les quiero leer como la opinión del decano de odontología de lo que fue. Esto fue una mirada que hicimos en unas entrevistas de cómo ellos ven el proceso. Dice: el proceso Arcusur promueve facilitar el relacionamiento internacional y los procesos de movilidad. La autoevaluación nos sirvió para afianzar la necesidad del cambio curricular a resultados de aprendizaje y competencias. Cuando no es un asunto impuesto desde el exterior, sino que nace de la convicción, de la reflexión, de los procesos internos. De verdad que ayer hablábamos con un motivador, con una persona que, lo digo motivador en el muy buen sentido de la palabra, una persona que yo creo que nos inspiró ayer muchas visiones a la Junta Directiva de Ascofame, y él nos decía que a veces los procesos de calidad era el cumplimiento, era el cumplir, ¿cómo era? Cumplo y miento. Yo creo que cuando uno mira los procesos de calidad, no como un asunto de dar cuenta a un mundo de ítems, sino como un proceso que expresa la realidad de una institución, de sus procesos del día a día, y sobre todo el trabajo interdisciplinario, donde todos los días nos esforzamos para que en cualquier momento lleguen a evaluarnos y nosotros podamos dar cuenta de que se cumplen con esos indicadores. Esa es la mirada que yo incluso me atrevo a decir veo en los programas de Medellín y de Colombia. Yo creo que por eso el proceso de acreditación de alta calidad, los programas de medicina, nos ha traído cosas muy importantes, y que no es esperar a que seamos cumplidores de una norma externa, sino introyectada, pero sobre todo idealmente propuesta por nosotros a partir de nuestro ejercicio de autonomía y de autorregulación. Aquí nos decía la doctora Saradoya, que es nuestra coordinadora de asuntos globales, la percepción del proceso logra un reconocimiento a nivel internacional, poder compararnos a nivel nacional e internacional, ponernos nuevos retos para actuar a la vanguardia. Siguiente. Entonces yo les agradezco mucho. Nuestra mirada frente al proceso Arcusur deja como una lección aprendida, y es que no somos los mejores del mundo, pero somos muy buenos, y Colombia tiene mucho que contar en términos de educación médica, y mucho que aprender y mucho que construir en conjunto. Entonces, a todos que se motiven, yo creo que la acreditación Arcusur es muy valiosa, y creo que es un proceso que se puede vivir de manera muy sensata dentro de nuestros programas y posicionarnos aún más en términos de calidad. Muchas gracias.